si este hombre está rezando, cantando o llorando, o si está haciendo las tres cosas a la vez. Lo cierto es que a esa profunda expresión musical de sentimientos, propia del sur de España, en múltiples lugares del mundo, se le llama flamenco. El flamenco es un valioso tesoro que diferentes culturas y civilizaciones, desde los griegos y romanos a los cristianos, judíos y musulmanes, a través del diálogo y el mestizaje cultural, fueron alumbrando a lo largo de los siglos en el sur de la península ibérica. Para completar el cuadro, a finales del siglo XVIII, a esta impronta primigenia vino a sumarse la arrebatadora personalidad del pueblo gitano. Desde entonces, para los grupos humanos que pueblan ese triángulo geográfico formado por las minas de la Unión en Murcia, las dehesas de Badajoz y las marismas de la Baja Andalucía, el flamenco es mucho más que unas músicas y unas danzas bellas y emocionantes. Para estos millones de personas, el flamenco es nada más y nada menos que la fuente de su memoria y el ritmo de sus vidas, es decir, sus señas de identidad. El flamenco, hermanos que participan de él en todas las circunstancias de sus vidas. Las nanas para dormir a los niños, los cantes de coro y de columpio para los juegos infantiles. A la hora de trabajar, los cantes de trilla, los pregones, los cantes de fragua y las mineras. A la hora de casarse, la alborea y el yeri. En la soledad y el desamparo, las carceleras, las deudas y las donas. De las fiestas familiares, los tangos, las alegrías y bulerías. Para rezar, los fandangos rocieros y las saetas. Y en el dolor y en la muerte, el bálsamo de la soleá y el grito de la semilla. Los seres humanos estamos condenados a ganarnos el sustento con el trabajo. Seguramente por eso, en todas las culturas, para hacer el trabajo más llevadero, se canta. De esta manera, en el flamenco nacieron los martinetes, esos conmovedores cantes de fragua que se acompasan con los golpes de martillo, los pregones, cantes utilizados por los vendedores ambulantes para pregonar sus mercancías, los cantes de trilla, adecuados para las labores de campo, las mineras, verdaderos tratados de la dureza del trabajo en las minas de Levante, y otros muchos estilos que se borraron de la memoria por cesar las actividades que les daban carta de naturaleza. El canto por soledad dice mucho en la boca y en cena. Eso afirma con clarividencia una copla flamenca. Y es que el flamenco, al contrario de las llamadas músicas folclóricas, tiene una dependencia esencial de la personalidad del intérprete. El intérprete flamenco, si quiere alcanzar reconocimiento, está obligado a impregnar su quehacer con su propia personalidad, hasta el punto de llegar a convertir su interpretación en una auténtica creación personal. La guitarra flamenca, hermana de la guitarra clásica, tiene actualmente personalidad propia.
fuera solo el acompañamiento y las aportaciones de una interminable lista de intérpretes geniales, la fueron dotando de una originalísima serie de recursos expresivos que hoy en día han convertido a la guitarra flamenca en protagonista habitual de las salas de conciertos más importantes del mundo. Los electrizantes picaos, los frenéticos alzapúas, junto con los dramáticos acentos de percusión, han hecho del sonido de la guitarra flamenca algo único e inconfundible. Toda la expresión flamenca es profundo y original. La mayoría de las danzas del mundo buscan liberar al cuerpo de su peso y lograrlo en la vida, olvidándose del vuelo. La expresión flamenca de la danza es la única en la que los bailarines deben estar con los pies en el suelo y simultáneamente subir los brazos ingrávidos para acariciar el cielo. Y es que probablemente esta incansable búsqueda de la libertad y la belleza entre el cielo y el suelo podría ser la mejor metáfora del flamenco. Mientras no se rompa la cadena de efectos que hace que la llama del flamenco siga pasando de la boca de los padres a los hijos, incendiando los corazones, el flamenco seguirá evolucionando, generando artistas que continuarán asombrando al mundo con su fuerza expresiva y su sensibilidad. Porque el flamenco, desde sus orígenes, ya lo dijo aquel patriarca gitano: vivan los gitanos flamencos del mundo, estén donde estén y sean de la raza que sean. Siglos y siglos de distintas culturas, que todo fue quedando, todo fue impregnado. En Andalucía está la columna de Trajano. Hace 4 o 5 años en Cádiz se descubrió un teatro romano del siglo I a.C. O sea, es mucha cultura y que eso fue haciendo como capas que fue alimentando, y es ahí donde nace el flamenco. Contrariamente a lo que se cree, el flamenco es de los gitanos. No es cierto. El flamenco, los gitanos aportaron mucho, pero son los gitanos que vivieron en Andalucía. Los gitanos de otras partes del mundo no cantan flamenco. Entonces no es algo inherente al pueblo gitano. Si bien hicieron un aporte muy grande, se cree que los gitanos salieron de la India, y los que entraron a Andalucía entraron por el norte de España, en el estrecho de Gibraltar, y se asentaron en Andalucía, pero otros fueron para Europa del Este. Los cíngaros fueron para Europa del Este y no cantan flamenco. Entonces, con toda esa base cultural, hay una invasión árabe que respeta a los visigodos que estaban antes y forman algo que se llamó Al-Ándalus. Al-Ándalus es la cuna de la cultura de Andalucía. Estuvieron 8 siglos los árabes conviviendo, árabes, cristianos y judíos en armonía. 8 siglos. Y todo eso se fue alimentando. Ustedes en Andalucía, Gaby hablaba de Granada, la mezquita es la Alhambra, la mezquita de Córdoba. Todo eso fue pasando hasta que en 1492 los reyes católicos fueron, en realidad
Al-Ándalus ocupaba casi toda la península ibérica, los fueron haciendo retroceder hasta que en 1492 cae en Granada el último reducto que había de este imperio árabe. Pero bueno, ese ejemplo, muchas veces cuando se habla de convivencia entre distintas culturas, se cita Al-Ándalus, porque vivían armoniosamente. Y ahí nace el flamenco, ¿sí? Acá les traje específicamente la península ibérica. Andalucía es la rosa que está ahí, está formada por 8 provincias: Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Almería, Granada y Jaén. Le dio un estilo propio y hoy en día, después al final vamos a ver toda la variedad por ahora digamos de canciones, después les voy a explicar, los llaman palos. Hay mucha interpretación personal, entonces son los fandangos de la Nitri, que era una cantadora, los tangos del Pillar, o sea, son como subcategorías, por esto, porque cada uno hacía una versión particular y le dabas como su impronta. Para destacarse tenía que hacer algo, una cadencia distinta, una forma de cerrarlo distinta, o sea, algo tenía que hacer para destacarse, porque empieza a ver, y además el que mejor cantaba, el mejor ganaba. Entonces, bueno, ahí también muy pasional todo. Ahora, me llama la atención algo que decís con nuestra comunidad, ¿no? En esto de la transmisión oral, muchos de ustedes deben saber, hasta que por fin se escribió la tradición, y ahí es donde vienen las diferencias. Guitarra y baile, ¿sí? Entonces en un tablado es lo mínimo para que haya flamenco. Hay una estructura que todos conocemos, que es primero sale la guitarra con una falseta, después sale el cantador, después va a bailar, es una letra, pero escrita no hay nada. O sea, en realidad al guitarrista se le dice, ¿qué falseta sabes? ¿Qué letra te sabes? Bueno, dale, a ver esa. Es más, no hay canción como la conocemos. Todo se dice en plural: bulerías, alegrías, fandangos. ¿Por qué? Porque son pedacitos de distintas letras que vamos armando un rompecabezas. O sea, las alegrías yo puedo cantar una letra, le sumo otra, y el que lo canta al lado, no, agarró de otro lado y la que yo le puse primero la pone segunda. Como están zapando ahí, como claro, se encontraban a tocar jazz, solo que después algunas cosas se profesionalizaron y esto quedó como... Si bien, a ver, puede ser que pero en realidad cuando alguien escribe algo es el músico que no es flamenco que trata de entender qué están haciendo. Entonces se escribe, se hace como una traducción, o sea, pero la guitarra flamenca no se escribe, no se toca con partituras. El cante tampoco, se aprenden las letras. Y se siente. Y el baile tampoco tienen los nombres, los pasos, levantar el brazo, tiquitín, tiquitín, o sea, una cosa así. Pero no hay nada escrito. Ahora tenemos la ventaja que hay videos, hay grabaciones en los discos, en el original, pero antes de eso no, nada. Bien, a ver, ¿y qué pasa? Así como yo les digo que surge el artista flamenco y que los cantadores, también se abre al público. Entonces el público empieza a ser público del flamenco y se llama que tienen afición al flamenco. Otro que tocaba en el lugar y se empieza pasa el flamenco de la esfera privada a la esfera pública. Deja de ser algo cotidiano de la vida a ser un espectáculo artístico. Todo funciona muy bien hasta que más o menos por 1900, a ver, las fechas que les pongo siempre es una prueba. Vamos agarrando algunos hechos significativos como para cambiar de etapa, pero bueno, mazo. Como se dice en el arte, chirca. Más o menos, cerca de... Entonces, en 1920 empiezan a decaer porque empieza a haber competencia con otro tipo de espectáculos, por ejemplo el cine. Entonces la gente o pagaba la entrada del cine o pagaba la entrada del café. Entonces ahí tenemos medio una competencia y empiezan a decaer. Y así pasamos a la nueva etapa que se llama ópera flamenca. ¿Por qué el término ópera? No tiene nada que ver con la ópera italiana y alemana que conocemos. Había una cuestión tributaria, y les voy a explicar por qué. El espectáculo de la ópera pagaba el 3% de impuestos. El de variedades, que era el flamenco, pagaba el 10%. ¿Qué hicieron los empresarios?
dijeron, ópera flamenca, te pago el 3%. ¿Sí? Entonces, si ven arriba ahí, los que les puse arriba son carteles que se pegaban en las calles para anunciar. Dice, en el coloradito Plaza de Toro de Granada, ópera flamenca, y ahí anunciaban todos los artistas que iban a actuar. La Niña de los Peines, por ejemplo, era muy famosa. Entonces, los empresarios, cuando vieron que los cafés cantantes funcionaban, agarraron eso y empezaron a producir obras con compañías grandes, ya no son 2 o 3, son muchos, son compañías muy numerosas, que salen de los cafés y van a actuar en la Plaza de Toros o en grandes teatros, bajo esta denominación ópera flamenca. Y como ahí estaba el empresario comerciante que necesitaba recaudar para mantener toda esta compañía, empieza a decaer un poco el purismo del flamenco. ¿Por qué? Por aras de llegar a mayor cantidad, hacían cosas más efectistas. Entonces empiezan a hacer cantes no tan hondos, sino cantes más livianos, más que la canción. Ustedes también deben estar asociando cuando incluso el tango, gente que viene acá a escuchar tango y ve tango por export, que no tiene nada que ver con el tango original. O sea, estábamos hablando hace un ratito que si vos vas a Sevilla, tenés los tablados for export, también todo efectivo, con unos vestidos increíbles y demás, y si te metes en un tablado de verdad, donde está bailando la gente para la propia gente, y es como... Pero esto ha pasado en todas las culturas, ¿no? Cuando empieza a crecer y se va como desdibujando esa identidad, la identidad que lo hizo crecer comercialmente. Exactamente. Se frivoliza, ¿no? De alguna manera. Bien, y como le digo, después viene una etapa de Barcelona de tablado. La emigración andaluza no solo fue al exterior, sino que fue interna en España. Andalucía es la zona más pobre de España. No es porque no está industrializada. Muchos andaluces, ya no por cuestiones ideológicas ni políticas, sino por oportunidades laborales, migran a Barcelona, a Cataluña. Pero llevan con ellos la cultura, y hoy Cataluña es el lugar donde más andaluces hay fuera de Andalucía. Hay muchísimas asociaciones porque migraban y entonces se llenó de tablaos españoles y bueno, Madrid por ser su capital. Y hay mucho apoyo del gobierno andaluz para mantener ese tejido asociativo. Las peñas también organizan concursos, eligen a artistas jóvenes para potenciar su carrera, ¿sí? Y surgen en este momento. Y acá les puse algunas cositas que fueron distintas cosas que en la década del 50 se fueron dando, que ayudó a esta revalorización del flamenco original. En 1954, la discográfica Hispavoz saca una serie de discos con antología del cante flamenco. O sea, con todos los cantes que existían, cantados por muchos cantadores, lo edita y tiene mucho éxito. Entonces, ahí la gente de flamenca y esta antología. En 1955 hay una publicación de un libro que se llama Flamencología. Y con eso surge esta rama del flamenco, que es la parte académica del flamenco. La flamencología ahí ya directamente este libro, que era de flamencología, se plasma en una cátedra académica donde hay estudiosos del flamenco. Texto de cambios sociales y políticos. Franco muere en 1976 o 78, por ahí, 76 o 78. 78 es en 1970 es un momento, piensen que Franco estuvo 40 años en el poder. Entonces es un momento de mucha turbulencia la caída del franquismo. Nos actualizamos, nos nutrimos de otras cosas y también seguimos acercando gente joven, o mantenemos la pureza de lo tradicional y solamente se va quedando la gente que bailaba antes, y ahí esta dialéctica funciona en todos lados. O sea, esto de el delicado equilibrio entre ayornarse, incorporar y no desmembrarse y no perderse. Patrimonio cultural y material de la humanidad. El gobierno andaluz trabajó muchos años, el Rincón estuvo apoyando la candidatura, entonces se hacían espectáculos, se juntaban firmas, o sea, hubo una gran movilización en todos los centros andaluces y en Andalucía para potenciar que surge que hoy en día la industria del flamenco es realmente una industria cultural.
No solamente, España vive del turismo, sobre todo.